Hola, ¿cómo están? Hoy queremos disfrutar de la lectura a Montgomery, bueno, y a Guerón como libros que nos introducen más a la ciencia de datos, a este apasionante mundo de la ciencia de datos. En este caso, Montgomery, en Estadística para Ingenieros, nos habla de la introducción y la descripción de datos en su capítulo 1, el campo de la probabilidad y la estadística. La estadística trata de la selección, análisis y uso de datos con el fin de resolver problemas. A toda persona, tanto en su ejercicio profesional como en su actividad diaria, en contacto con revistas noticiosas, televisión y otros medios, se le ofrece información en forma de datos. Y consecuentemente, algunos conocimientos de estadística le serán de utilidad a la población en general, pero en particular el conocimiento estadístico será vital para ingenieros, científicos y administradores debido a que de manera rutinaria manejan y analizan datos. Este libro está diseñado para aportar a los lectores con orientación técnica las herramientas básicas de la estadística necesarias para ejercer sus profesiones. Además, la probabilidad que estudia las variaciones al azar en diversos sistemas se presentará para el estudio de la estadística inferencial y para dar sustento a otras aplicaciones de la probabilidad y la estadística en ingeniería y ciencias. La importancia de la estadística en la ingeniería y la administración ha quedado manifiesta al involucrarse la industria de los Estados Unidos con la mejoría de la calidad. Muchas compañías estadounidenses han dado cuenta de que la baja calidad del producto, manifestada en defectos de fabricación y en la baja confiabilidad del producto asociadas con su desempeño de campo, afectan directamente a la productividad global, a su mercado accionario y a su posición competitiva y en consecuencia a sus ganancias. Un programa acertado de incremento de la calidad puede eliminar el desperdicio y reducir sobrantes y trabajos rehechos, abatir necesidades de inspección y prueba, bajar pérdidas por garantía y hacer resaltar la satisfacción del cliente, además de poder lanzar a la compañía a su mercado como productor de alta calidad y bajo precio. La estadística propicia un criterio para lograr mejoras, debido a que sus técnicas se pueden usar para describir y comprender la variabilidad. La variabilidad existe en todo tipo de procesos. Veamos, por ejemplo, consideremos la selección de varios moldes metálicos necesarios en un proceso de fabricación y obtengamos una medida crítica en cada pieza, tal como el desplazamiento de una corredera. Si el instrumento de medida tiene la resolución suficiente, esos desplazamientos serán diferentes, es decir, habrá variabilidad en sus medidas. De manera inversa, si contásemos el número de defectos en tablillas de circuitos impresos, hallaríamos variabilidad en el número de irregularidades, esto es, en algunos circuitos hallaríamos pocas y en otros en cambio serían abundantes. Estas variabilidades están en todos los medios, por ejemplo, en el grosor del recubrimiento de óxido sobre moldes de silicón, en la producción horaria de un proceso químico, en el número de errores en órdenes de compra y en el flujo de tiempo que se requiere al ensamblar motores de aviación. Además, aunque los casos anteriores son ejemplos de fabricación y producción particulares, las aplicaciones de la probabilidad y la estadística son numerosas en todos los casos de la ciencia aplicada en donde existen variaciones y donde las conclusiones acerca de un sistema están basados en datos observados. En realidad, todo el trabajo experimental tiene esta naturaleza y la variabilidad es el común denominador de estos problemas. ¿Y por qué ocurre la variabilidad? En general, la variabilidad es resultado de los cambios que ocurren en las condiciones en las cuales se hacen las observaciones. Dentro del contexto de la manufactura, esos cambios pueden ser
diferencias en los materiales de muestra, diferencias en la forma de trabajar de la gente, diferencias en las variables del proceso, tales como temperatura, presión o duración del proceso, así como diferencias en los factores ambientales, como la humedad relativa. La variabilidad también ocurre debido al sistema de medida eh, empleado. Por ejemplo, el peso obtenido en una báscula puede depender del lugar en donde se coloque, en el plato, el objeto por pesar. El proceso de muestreo, mm, el proceso de muestreo también puede causar variabilidad. Por ejemplo, supongamos que un lote de 1000 circuitos integrados tiene exactamente 100 defectuosos. Si inspeccionamos los 1000 chips y si el proceso de inspección fuera perfecto, sin error en la inspección o las medidas, encontraríamos los 100 defectuosos. Sin embargo, supongamos que seleccionamos una muestra de 50 unidades. Algunos de estos podrán ser los defectuosos y podrían esperarse que fuese el 10% de la selección, aunque podría ser que fuera el 0 o el 2 o el 12% de defectuosos, dependiendo de la muestra particular que se hubiera seleccionado. Por estadística y probabilidad entendemos los métodos para describir y modelar la variabilidad, además de permitir la toma de decisiones cuando la variabilidad esté presente. En la estadística inferencial, por lo general deseamos tomar una decisión acerca de una población. El término población se refiere a una colección de medidas de todos los elementos de un universo acerca del que deseamos obtener conclusiones o tomar decisiones. Por ejemplo, una población puede consistir en todos los generadores de potencia para computadoras personales fabricados durante la semana pasada por una compañía determinada. Supongamos que el fabricante está particularmente interesado en el voltaje de salida de cada generador. La población, en este caso, bien podría consistir en los niveles de voltaje de salida de los generadores. Cada medida de la población es una medida numérica tal como 5.1 o 5.24. Los datos en este caso se referirán como una medida o datos numéricos. Por otra parte, el fabricante podría estar interesado en que cada fuente de poder produzca o no un voltaje de salida que cumpla con los requerimientos. Podemos entonces visualizar la población como si consistiera en datos de atributos, donde a cada fuente de poder se asigna un valor de 1 si la unidad no cumple con los requerimientos y un valor de 0 si cumple con ellos. En este caso, presentaremos técnicas que comprenden tanto mediciones como datos de atributos. En la mayor parte de las aplicaciones de la estadística, los datos disponibles consisten en una muestra de la población de interés. Esta muestra es solo un subconjunto de observaciones seleccionadas de la población. En el ejemplo de las fuentes de poder, la muestra podría consistir en 5 fuentes de poder seleccionadas del universo de aquellas manufacturadas durante la semana de interés. El voltaje observado en estas fuentes de poder podría ser 5.10, 5.24, 5.13, 5.19 y 5.08. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que trata con la organización, el resumen y la presentación de datos. Muchas de las técnicas de la estadística descriptiva se han empleado desde hace más de 200 años y se han originado en estudios y actividades de censos, y la moderna tecnología de las computadoras, en particular las gráficas por computadora, han ampliado en forma considerable el campo de la estadística descriptiva en los últimos años. Nuevas y complejas técnicas para la presentación de datos están emergiendo rápidamente. Las técnicas de la estadística descriptiva pueden aplicarse ya sea a poblaciones enteras o a muestras. A menudo los datos disponibles resultan de una muestra y en ocasiones el objetivo del responsable de la toma de decisiones es utilizar la información en la muestra para extraer una conclusión o una deducción acerca de la población de la que se extrajo la muestra. La clase de técnicas estadísticas utilizadas en este tipo de problemas se llama estadística inferencial. La mayor parte de las técnicas de estas estadísticas se han desarrollado en los últimos 80 años. En consecuencia, la estadística inferencial es una rama de la estadística mucho más reciente que la estadística descriptiva, y no obstante, la mayoría de las aplicaciones de la estadística en la ingeniería moderna, la ciencia y la administración incluyen la inferencia y la toma de decisiones. Por ejemplo, el ingeniero industrial que toma datos de
de muestras relativos al voltaje de salida de una fuente de poder, a la larga deseará emplear esta información para obtener una deducción acerca de la capacidad del proceso de manufactura que está produciendo las fuentes de poder. Por consiguiente, la estadística inferencial es de particular importancia. Uno de los principales objetivos de este libro es presentar las técnicas de la inferencia estadística que son de utilidad para los ingenieros, los científicos y los administradores. Los tres tipos más importantes de técnicas que analizaremos son la estimación puntual, la estimación del intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. En el capítulo 9 a 17, en los capítulos 9 a 17 y el 19 se refieren al desarrollo de estos procedimientos básicos e ilustra su aplicación en una variedad de problemas de toma de decisiones en ingeniería y administración. Y los capítulos 2 a 8 presentan los conceptos básicos de probabilidad. El conocimiento de esta última facilitará la transición de la estadística descriptiva al empleo de datos para tomar decisiones. Específicamente, la probabilidad conforma la base que permite entender cómo se desarrollan las técnicas de deducción y de toma de decisiones, por qué funcionan y cómo las conclusiones de estas técnicas deductivas pueden interpretarse y presentarse en forma correcta. El estudio de la probabilidad nos ayuda a comprender la incertidumbre asociada a la interpretación de la información obtenida de una muestra que se ha seleccionado de una población particular. En cambio, la teoría de la probabilidad proporcionará los fundamentos matemáticos y el lenguaje de la estadística inferencial y da marco a las metodologías utilizadas en la descripción de las variaciones aleatorias de los sistemas. Por esta razón, en los capítulos 2 a 8 se presentan los fundamentos empleados en la estadística inferencial y en la descripción de la variación aleatoria y sus efectos en los sistemas de ingeniería. Como ejemplo de esta última situación, considérese la decisión de diseño que enfrenta un ingeniero al especificar el número de líneas troncales requeridas para proporcionar un nivel adecuado de servicio en una instalación de telecomunicaciones donde las llamadas llegan de un modo aleatorio y con duración variable. La aplicación de métodos probabilísticos conduce a un modelo analítico de este sistema que puede emplearse para determinar valores de las variables de diseño, tales como el número de líneas troncales y el número de operadores requeridos para proporcionar un nivel específico de servicio. Algunas aplicaciones de probabilidad y de procesos estocásticos a estos problemas se estudian en el capítulo 18. A continuación se presentan las técnicas básicas de estadística descriptiva que son útiles en los problemas deductivos y en la toma de decisiones. En la sección 1-2 se presentan las técnicas gráficas y en la sección 1-3 se desarrollan algunas otras para el resumen numérico de datos. Ahora, presentación gráfica de datos. Y vamos a hacer esa presentación también practicándola con NumPy y SciPy. Y bueno, y Matplotlib y Seaborn. Entonces vamos a siempre a utilizar inteligencia artificial a la vez, este asistente que aparece acá en Google Chrome para obtener código y hacer las prácticas de lo que aquí se presenta. Entonces, bueno, seguimos adelante pues en esta lectura. Hasta aquí pues entonces la parte de qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muchas gracias.